Hi, welcome to MedTalk by Medical Tourism. Join me as I talk to patients who have used our website to get in touch with doctors. We will hear about their procedures, their experience, and a couple of tips they offer us about medical tourism. Let us begin. Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Señora Mariana, mi nombre es Kurt y pues primero que nada, si nos pudiera dar su nombre y dónde se encuentra. Mi nombre es Marina Martínez y me encuentro en la Ciudad de México. ¿Qué tal? ¿Por qué decidió usar Medical Tourism o ir con el doctor? Mira, con el doctor fue algo muy divino, porque mira, yo ya tenía problemas de mi columna y con el doctor yo ya había visto 5 médicos y ya sabes que el tema de la columna es muy difícil, ¿no? Entonces hablamos con el médico de la familia y él me dijo, yo solamente me dejaría, o sea, le enseñé mis estudios y todo y me dijo, esto es cirugía ya, pero con el único que me dejaría es con el doctor Enrique Llovieta. Mi columna se la dotó a él, entonces dije, no, pues vamos con esto, entonces hice la cita con él y no, o sea, otra cosa, los otros médicos, no te voy a decir que no me atendieron bien y que me dieron, pero con el doctor Enrique es como que hicimos un clic y me sentí muy a gusto con él. Es una persona con una paz, con un respeto que tiene hacia el paciente. Me hizo lo que ahora conozco, la clínica, que te revisa todo. Me dejó hablar, me explicó todas mis dolencias, me preguntaba algo, me iba preguntando más o menos, me iba diciendo y me escuchó. A la hora de que ella me escuchó, mis estudios de bioquímica, ahorita los vemos, ¿verdad? Después me dijo, ahora la voy a revisar. Me revisó, no sabes, de veras, desde el cabello que se me para hasta el dedo gordo. Me revisó, pero para todo era, le voy a hacer esto, con todo el respeto y el cuidado. Y la voy a moler, la voy a lastimar, le va a doler, y ya no, o sea, pero y sí me iba diciendo todo. Ya, después ya vio mis estudios, pues no me dijo exactamente. Me dijo, es esto y esto. Y con esa tranquilidad que me dio, con esa paz y con toda esa revisión que me hizo, pues no, yo dije con él. Todavía después me fui con otro médico. Te das cuenta, desgraciadamente, que hay médicos que, híjole, de veras, nada más ven lo material y me vio de entrada. Yo tenía mucho peso, de entrada me dijo, está gorda, o sea, ya, con eso ya fue que dices, wow, y más que se lo diga una mujer es lo peor que le pueden decir así de golpe, ¿no? Sin conocerme. Claro. Y entonces me revisó, pero así no muy agradable, y me dijo que sí me operaba, pero que nada más iba a cortar alrededor del disco, que no iba a quitar. Entonces, de entrada yo ya dije, hasta aquí ya acabó. Sí sé que tengo peso, pero bueno. Y el doctor de ahorita jamás me tocó el peso, jamás. Los otros médicos me dijeron, hay que bajar de peso, pero el doctor de ahorita jamás. Pues mira, solita empecé a bajar de peso. Bajé 13 kilos dentro de la cirugía. Me operó y algo que fue para mí algo muy... Primero que llegó a la habitación, platicó conmigo, me volvió a decir y tranquila y bla, bla, bla. Platiqué con la anestesióloga, parte de su equipo. Okay. Y ya después abajo, no sabes, el equipo divino conmigo, o sea, todo el equipo se presentó, estuvieron conmigo, que eso te va dando más tranquilidad ya que tú estás con el nervio. Claro. Ya después no me enteré de nada. ¿Y qué le hicieron? Tenía la parte lumbar, tenía 3 discos, la L3, L4, L5 y L5, S1, y me pusieron tornillos, Okay. y me pusieron placas. Okay. Bueno, todo ya ves, todo el mundo te dice, no, a ver si caminas y todas las mentalidades que tenemos todos, ¿no? Claro. No, el doctor me dijo, lógico, va a tener las molestias y bla, bla, bla. Yo ya me trababa, o sea, al caminar me trababa. Ya era imposible caminar, ya no controlaba el interés. Tenía un hormigueo constante de la cadera hacia las piernas. Ya no era vida la que tenía yo. Entonces, después de operada, a mí me suben a mi habitación a las 11 de la noche y estábamos bien. Tenía mucho dolor de cabeza, mucho dolor y pero bueno, eso fue un tema de que se me prendió la migraña. Entonces, pobre, o sea, el doctor sufrió conmigo con la migraña, pero estuvo muy atento viendo qué era lo que tenía. Ya al otro día en la mañana, a las 8 de la mañana, se me empezó a quitar el dolor. Llegó el doctor, me estaban bañando, veo mi herida y me dijo, ahorita regreso, te van a mandar a hacer un estudio. Y bueno, me llevaron a hacer un estudio, regresó y me paró. Y yo dije, wow, voy a quedar aquí. No, me paró y sin nada, o sea, sin un dolor de nada. O sea, nada. Y yo feliz de la vida, me paré de puntas que yo ya no lo podía hacer eso y dije, esto es un milagro. No sabes, o sea, fue algo que el doctor, bueno, yo más que emocionada y contenta. ¿El mismo día? El mismo día, o sea, te estoy diciendo que a mí me llevaron a mi habitación a las 11 de la noche, hasta las 23 horas, y el doctor me paró a las 9 de la mañana. O sea, ni siquiera tenía medio, y yo ya estaba caminando. Wow.
Caminé, me dijo que tenía que caminar y sentar. Y así estuve. Y me bañaron y todo. Y al otro día yo ya salí con mi faja, que ya la tenía desde antes, y ya me vi. O sea, hasta la fecha, dolores, no me preguntes porque no tengo nada. Me agacho, camino, voy. Digo, no soy de correr, pero corro tantito, pero no me gusta, pero sí me gusta caminar. Y estoy de maravilla. Y el doctor no ha dejado de estar al pendiente de mí. Tuve mes por mes en consulta y después me dijo que al año me vio perfecto y no ha dejado de estar al pendiente porque me manda mensaje o yo le digo, doctor, voy bien, está pendiente de mi migraña también, ese es otro problema. Y también él me comentó que yo tenía desde el principio cuando me vio que tenía yo, pues mi columna no la tengo derecha, que digo nadie la tiene, pero tengo problema también de cervicales y la parte media de la columna, ¿no? Entonces ahorita tengo problema de cervicales, pero me los está controlando. Yo con él todo, o sea, mi columna está con él, para él. ¿Y qué te puedo decir? Soy la más feliz, mi familia, por lo tanto, la más feliz. Y de veras, es una persona que nació para eso. Y caí con las manos de Dios con él. Es una persona invaluable, invaluable. No tengo palabras más que decir de él que bárbaro. O sea, es impresionante. If you're traveling for medical tourism and need accommodation, transportation, or a guided tour, visit the service section on our website, where you will find the best options we found for you. Follow the link on the description and start planning your medical trip today. Y ya cuando salió de la operación y todo eso y regresó a su casa, ¿cómo fue su proceso de recuperación? ¿Cuánto tiempo le tomó ya Porque supongo que sale uno pues, nervioso, ¿no? De no me va a resbalar, no me va a caer, no sé, ¿no? Se siente uno, yo creo que como si estuviera hecho de cristal. ¿Cuál fue su proceso de recuperación? ¿Cuánto tiempo le tomó reincorporarse a sus actividades, volver a manejar, ya salirse, caminar y estar tranquila? Mira, la verdad, no tuve miedo, te voy a ser sincera. No tuve miedo del caminar. Al principio, cuando bajé de la cama y el doctor me ayudó, sí tenía miedo, pero cuando yo ya vi que no me hormiguea, porque de veras sentir el hormigueo constantemente, no tienes idea, es muy molesto. Entonces, la verdad, cuando empecé a caminar, estuvo de maravilla. Entonces no tuve ningún problema. Caminé y no tuve nada. O sea, caminas con el miedo, ¿no? Porque dices, ya cuando llegué a casa, pues yo sentía miedo hasta porque me dolía, que sentía que se me iban a salir los tornillos. O sea, la mentalidad de uno, ¿no? Cuando fui a la consulta al mes, vino el doctor a quitarme las grapas porque me puso grapas, que la verdad es una maravilla que te pongan grapas. Nunca me habían puesto, pero las grapas no las sientes nada. En cambio, con el hilo, la verdad sí se siente. Te llegan hasta a lastimar. Y caminé muy bien. Empecé con andadera, pero me dijo el doctor, cuando lo más que puedes quitártela es mejor. Entonces me quité la andadera y la verdad, mi proceso de recuperación fue muy rápido. O sea, fue como debía de ser. No abusar, no agacharme, no cargar cosas pesadas, no moverme así como ahorita me puedo mover. Dieta blanda al principio, pero ya después podía comer lo que quisiera y bajar a caminar solamente una vez. Las escaleras las podía bajar y subir solamente una vez y caminar no más de media hora, era lo que tenía yo. Y en casa podía caminar pero sentarme. Hasta la fecha la regla que tengo ya es de sentarme y lo que tenemos que hacer todas las personas, no estar sentado y quedarnos las horas o trabajando o viendo la tele o tejiendo, leyendo, lo que sea. Ya lo que tengo es cada media hora pararme y mover, cambiar mi posición, hacer un ejercicio, hacer todo y regresarme a mi actividad o lo que estoy haciendo, ¿no? Y tengo, por ejemplo, ahora yo no me sentaba con un cojín, ahora me siento con un cojín y derecha. Y la verdad ya me acostumbré a estar derecha y sentar ahora sí que lo más que hago es meter ahora sí con todo el respeto las pompis hasta el fondo para quedar derecha y quedar completamente. Entonces eso ya lo tengo como por costumbre y pisar cosas que tus pies estén en el piso. Yo soy una mujer baja, o sea, soy bajita, yo mido 1.46, entonces me cuesta mucho trabajo encontrar sillones o sillas para sentar, entonces pongo cojines como este que tengo y tengo los cojines, entonces yo ya estoy completamente sentada y estoy con mi espalda derecha. Ya te estoy hablando que yo ya tengo 1 año 5 meses de operada y ya como que es costumbre la mía de estar sentada y derecha. Y eso sí, cada media hora pararme, moverme y hacer movimientos y listo. Esto es lo que tengo, pero mi recuperación fue rápida en el sentido de que yo pensé que iba a ser años y que te quedas acostada como antes era. No, en lo absoluto.
Y por ejemplo, ahorita su calidad de vida diferente, ¿no? Día y noche a como estaba antes de la cirugía. Sí, pero así por completo. Es otra calidad de vida la que tengo. Aparte, pues ya vas teniendo cuidados, ¿no? Como por ejemplo, si estás lavando los trastes, pues ya tengo mi banquito donde pongo mi pie y tengo que estar cambiando por regla. Tengo que cambiar cada rato una pierna y poner la otra pierna, ¿no? Porque no debes de estar fijo, ¿no? Entonces, para dormir, pues yo dormía boca abajo, ya no duermo boca abajo, ya no puedo, pero duermo boca arriba y de los dos lados es lo que duermo. Pero mi calidad de vida es otra. Ya digo, no te voy a decir que, por ejemplo, con mi nieta me salgo corriendo, ¿verdad? No, pero como antes podía, pero no, mi calidad de vida es otra y aparte ves la vida de otra forma y ya te cuidas más. Claro, estás más consciente de todo tu entorno. Y algunas palabras, por último, señora Marina, que le gustaría dar o comentar a la gente que está en una situación con dolor o nerviosa por la operación o algo así, que le gustaría, aparte, pues que su historia, ¿no? Que le ayude a motivar a alguien más a no estar con dolor o no estar con hormigueos o cosas así o temores, algo que le gustaría aportar después de su experiencia. Pues mira, de veras que veamos por nosotros, por nuestra salud. Tristemente no tenemos esa educación, sino que todo lo dejamos hasta el final. Pero cuando ya empezamos a tener dolores, la verdad revisarnos y que veamos al médico, realmente al médico que te dé confianza, que te dé la seguridad y que te dé todo, porque si no tienes esa duda y que dices, bueno, me tengo que operar porque me tengo que operar y este es el que me toca, la verdad no. Es alguien que le vas a dar tu salud, le vas a dar tu vida. Entonces, que realmente tengas toda la confianza en tu médico y que hables con tu médico todo y que le digas hasta la pregunta más boba que tú pienses que es la más boba, le preguntes a tu médico todo. Y si tu médico te contesta todo eso y te dice, no, no es boba o qué bueno que me la dice, pero cuando a los médicos les molestes porque entonces no es tu médico, la verdad, no es. Tenle toda la confianza, tenle toda la seguridad y la verdad, yo en lo personal estoy más que agradecida con el doctor Enrique de Oria. De veras, es una persona que vale oro. Sí, yo he platicado un par de veces con él y sí se ve, la verdad, se nota que tiene mucho tacto, mucha empatía por el paciente. Y mucho amor a su profesión. A su profesión. Y sí, la verdad, esas son cosas que notas tú en los doctores, desde su formalidad, su puntualidad, muchos temas que manejan de cómo se comportan, ¿no? En el día a día, no nomás lo que te toca ver de ellos, sino, pues yo, por ejemplo, que trabajo con doctores, que platico con ellos y que les hago entrevistas y que todo en ese aspecto, estoy muy consciente de la situación, de cómo son todos los doctores con los que platicamos en el podcast o los doctores con los que trabajamos. Cuido mucho eso, que tengan esa calidad humana, ese tacto, esa atención al paciente, porque ahí es donde marca la diferencia, hasta en la recuperación. Súper mal el doctor ese que vio que le hizo ese comentario, porque pues si ya está pasando usted por un dolor, o sea, ¿cómo van y le dicen todavía, o sea, algo que la van a hacer sentir mal, ¿no? O sea, está fatal y qué bueno que escogió otro doctor. Sí, no, la verdad no sabes la calidad que tiene. Sí, ojalá, no sé si tengas la oportunidad o ya te hayas tenido la oportunidad de conocerlo y de poder ahora sí que verlo. No, es que desde el momento en que lo ves, la calidad de él es otra. Digo, mi hermana y yo salimos y dijimos, no, hombre, es que es otro, de veras, ¿eh? Y no cabe duda. Y su equipo es excelente, ¿eh? Su equipo, igual, todo su equipo, porque yo fui con su cardiólogo para todo lo operatorio y todo su equipo, todo lo que fui a hacerme los estudios necesarios, no sabes también la calidad que tienen. Es un gran equipo que tiene, un gran equipo. Excelente. Pues muchas gracias, Mariana, por contarnos su historia. Espero que pues esto ayude a otras personas a que encuentren un buen doctor, de que de eso se trata, de que no vayan con la primera opción. Sé que mucha gente a lo mejor no tiene la opción de poder escoger, pero traten de buscarle lo más que se pueda y que caigan en buenas manos, ¿no? Sí, sí. Muchas gracias por su tiempo y me da mucho gusto que su experiencia haya estado tan padre. Te lo agradezco. Gracias. Hasta luego. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. En la descripción encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado, así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad
es una excelente filosofía. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales.